Así que damos gracias a Dios por todo eso y estamos confiados en que la palabra tiene el suficiente poder para transformar nuestra vida, para transformar nuestro matrimonio, para transformar nuestro hogar y cuanto más cuando la revelamos en cuanto a la intención de Dios. Y algo que la palabra nos muestra y nos enseña, que la intención del corazón de Dios es bendecirnos y que esa bendición repose y opere en nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros. Así que damos muchas gracias a Dios. Así que nosotros vamos a entrar conforme al manual, la lección 2 de la segunda parte sobre la bendición, del poder de la bendición. Vamos a entrar a la lección número 2. En el manual está en la página 39, para los que tienen aquí el manual, es la página 39. Y esta lección se titula El poder de la bendición y de la llenura. El poder de la bendición y la llenura. Entonces, vamos a creer que la bendición no solo es algo que Dios nos da circunstancialmente, ni tampoco Dios nos da de vez en cuando la necesitamos, sino que la bendición es un estilo de vida y es un estado espiritual de parte de Dios el Padre para con sus hijos. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ver qué nos dice la Biblia como texto base, y vamos a tomar el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. Génesis capítulo 1 versículo 28 dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por cierto, en lecciones anteriores hemos estado viendo y tocando estos primeros versículos del Génesis, porque obviamente en los inicios encontramos parte principal de la revelación, pero también parte principal de las primeras bendiciones que Dios suelta sobre el hombre y la mujer, sobre su creación, obviamente sobre Adán y sobre Eva. Y en este versículo que acabamos de entrar, la Biblia dice que y los bendijo Dios. Qué curioso que ya en el capítulo 1, o sea, en el primer capítulo del primer libro de las Escrituras, encontramos la expresión y la acción de Dios de bendecir. O sea, Dios desde un inicio bendiciendo. ¿Qué significa esto? Que todo diseño que Dios ha creado, entre esos el matrimonio o la familia, Dios lo inicia o lo establece a ese diseño soltándole una bendición. ¿Por qué digo que es importante destacar esto? Porque muchas personas, lamentablemente, por las situaciones de la vida o por las ocasiones que se vivieron o se están viviendo, muchos piensan que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios enojado o que Dios es un Dios que no piensa en sus hijos o en su creación. Sin embargo, aquí podemos descubrir que ya en el versículo 28 del primer capítulo dice Dios: y los bendijo y después les dijo. O sea, primero bendijo el diseño y después les dijo lo que tenían que hacer. O sea, esto revela que la intención de Dios desde un principio es bendecirnos a nosotros, sus hijos. Dice el manual: en la actualidad vivimos en un mundo en el que abundan las carencias. Las personas están tan vacías de amor, vacías de comprensión, vacías de comunicación, vacías de valores. La gente trata de llenar ese vacío con drogas, alcohol, con vicios y sexo ilícito, pero no se dan cuenta que siguen igual o peor. El vacío más grande que la gente tiene es el vacío de la presencia de Dios. Estamos viviendo en un tiempo en que la gente necesita más y más de Dios, pero aún no sabe cómo buscar su presencia. Este manual fue escrito con una razón especial: que usted y yo entendamos que la única persona que puede llenar ese vacío es nuestro Dios. Nosotros fuimos formados para ser llenos primeramente de la presencia de Dios y después de todos sus beneficios. Hoy todos buscan los beneficios de Dios, pero no buscan su presencia. Si usted y yo buscáramos primero su presencia, todos los beneficios de Dios, por ende, llegarían. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Aquí hay un dato importante. En el diseño original de Dios, en la creación de Dios con el hombre y con la mujer, y entre ellos el matrimonio y la familia,
uno de los principales ámbitos que Dios creó y que Dios diseñó la bendición es que el hombre y la mujer buscáramos la presencia de Dios. ¿Por qué? Adán y Eva fueron hechos, fueron diseñados, fueron formados en la presencia de Dios. Allí en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, donde ellos iniciaron la vida humana, allí Dios estaba manifiesto con su presencia. Dios estaba manifiesto en persona, Dios estaba manifiesto al modo que Adán y Eva podían percibir su presencia, aún hablar con Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, nosotros, usted y yo, tenemos un diseño tan perfecto, pero a su vez hay tanta gente hoy en día tan vacía. ¿Por qué la gente está vacía? Porque la gente ha perdido el interés y muchos literalmente no conocen la necesidad de estar llenos de la presencia de Dios. Hoy queremos hablar en esta lección sobre la llenura. Nosotros fuimos hechos para nosotros permanecer, vivir y estar continuamente llenos de la presencia de Dios. Pero la Biblia revela a lo largo de las Escrituras de que la presencia de Dios en una persona va a desatar beneficios, va a desatar recompensas, va a desatar puertas abiertas, va a desatar riquezas, va a desatar prosperidad, va a desatar muchas cosas a favor de la creación, a favor del ser humano. Entonces, cuando las personas, el ser humano conoció aquello y pudo descubrir que de la presencia de Dios proviene todo beneficio y toda bendición que usted y yo necesitamos, el ser humano trata de esquivar el buscar la presencia de Dios para llenarse de aquello y solo está buscando obtener el beneficio que la presencia produce. Pero es muy razonable o muy quizás obvio, lógico, entender que si nosotros evadimos el requisito, tampoco podemos tener o conquistar el beneficio. ¿Cuál es el requisito para que todos los beneficios de Dios sean desatados y sean activados sobre nosotros? Que usted y yo tengamos entendimiento en que nosotros fuimos diseñados para vivir buscando de la presencia de Dios. Cuando hablamos de la presencia de Dios, no hablamos solamente de un momento de éxtasis, no hablamos solamente de un momento de quizás de llanto, de quebranto, no hablamos solamente de un momento muy especial o distinto a lo común. Cuando hablamos de buscar la presencia de Dios, estamos hablando de incluir a Dios mismo en nuestro estilo de vida, de incluir a Dios mismo en nuestro diario vivir, incluir los principios, la cultura del reino, la cultura del cielo, incluirla dentro de nuestras propias vidas, familias, matrimonios, etc. Entonces, buscar la presencia de Dios va más allá de sentir algo bonito o de experimentar algo distinto o extranatural. Buscar la presencia de Dios habla de alguien entendido en que el hecho de que conviva a diario, minuto a minuto con Dios, aquello va a desatar todo tipo de beneficio. Entonces, definamos esto primero. Usted y yo, nosotros fuimos hechos para nosotros vivir llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. El pecado, las relaciones, la vida, las situaciones contrarias, etcétera, nos han ido apartando de Dios, nos han ido apartando de esa realidad y solamente queremos, justamente por nuestro estado en el que muchos se encuentran, solamente quieren los beneficios, los resultados, las recompensas, los beneficios que la presencia de Dios provee. Y claro, todos lo queremos porque todos los necesitamos, pero para que aquello se desate a modo de fluir, a modo continuo, a modo a diario, nosotros necesitamos de continuo y a diario buscar la presencia de Dios. Seguimos, ¿qué dice la lección? La palabra llenad en hebreo es la palabra malé, y esta palabra significa varias cosas, entre esas llenar, cumplir, realizar y rebosar. En otras palabras, usted solo podrá ser feliz o completamente feliz el día en que usted esté realizado. Entonces, vamos desde el punto de partida. Si el hombre y la mujer fuimos diseñados para estar en la presencia de Dios y estar llenos de la presencia de Dios, eso indica que estar en y estar lleno de es lo que va a definir nuestra verdadera felicidad y nuestro verdadero estilo de vida como hijos de Dios. O sea, que muchas personas, aún conociendo o no a Dios, no logran estar completos, o como dice aquí la definición, realizados, porque no están llenos,
porque no buscan la presencia de Dios y están solamente peleando por sus beneficios. Repito, nada tiene de malo querer o anhelar los beneficios de Dios. Nada tiene de malo que nosotros queramos las promesas que existen en la palabra. Nada tiene de malo que nosotros tomemos versículos bíblicos y los repitamos o los memoricemos, declarando, confesando las bendiciones que ellos declaran. No tiene aquello nada de malo, pero ese no es el camino principal. El camino principal es que usted y yo podamos buscar a Dios y su presencia al punto de llenarnos primero de Él, no de lo que Él nos pueda llegar a dar, o no de lo que Él nos pueda llegar a bendecir, o de lo que Él nos pueda llegar a proveer. Ahora, cuando estamos llenos de Él, todas aquellas cosas prometidas, recompensas, promesas, premios y demás, todo aquello se va a desatar por automático, todo aquello se va a desatar por consecuencia de nosotros conectarnos a la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios y llenarnos de esa presencia. Entonces hay una diferencia muy finita, pero muy real a su vez. Una cosa es Dios en persona y otra cosa son las bendiciones o los beneficios de ese Dios que nosotros amamos, necesitamos y buscamos. Entonces, punto número 1 es buscar a Dios y su presencia personal. Número 2 es que esa presencia personal de Dios va a desatar sobre nosotros literalmente todas sus bendiciones y todos sus beneficios. Dice aquí una pregunta: ¿cuáles son las cosas que Dios quiere llenarnos? Vamos a leer 2 versículos bíblicos. El primero está en Génesis capítulo 2, versículo 7, y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Vamos a definir esto. La primera cosa de la que Dios llenó al hombre fue de su presencia. O sea, Adán estaba formado en el barro según la descripción bíblica. Adán era por decirlo así, un muñeco de barro. Y lo primero que Dios introdujo, y atención con esto, lo primero que Dios introdujo dentro de Adán o dentro de ese muñeco que todavía no era un ser viviente, lo primero que de lo que Dios lo llenó fue de su espíritu. Dice la Biblia que lo que acabamos de leer en Génesis 2, de que Dios sopló aliento de vida a través de las narices de Adán. O sea, el soplo, el aliento, el espíritu que Dios desató a las narices de Adán entró dentro de él y lo llenó al punto de darle vida. Entonces hay muchas cosas donde la gente de repente se encuentra en el momento en que Adán solo era un muñeco y no un ser viviente. De repente usted y yo necesitamos una impartición, necesitamos un soplo, necesitamos una intervención divina de Dios para que todo aquello que está detenido o todavía no tiene vida o dejó de producir o dejó de dar resultados, aquello cambie su estatus y comience a funcionar o comience a producir correctamente. Entonces, lo primero que Dios hace con la creación, lo primero que Dios hace con el ser humano es llenarlo de su espíritu. Lo segundo que vamos a ver, dice que Adán fue un ser viviente, lleno del poder del Espíritu Santo. En Hechos, el versículo que leímos en el libro de los Hechos, se menciona que todos los que estaban allí en el aposento alto, orando y esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y la vida de los discípulos cambió rotundamente. Escuche esto. Nosotros fuimos creados y hechos para ser primero llenos y después para dar resultados. Lo que la Biblia nos enseña y lo que esta lección está revelando es lo siguiente: Dios nos creó, primero nos llenó de Él mismo, de su propia presencia, y después de esa llenura, Dios va a demandar obviamente y esperar resultados. Cuando usted y yo damos estos resultados después de una llenura, entonces como tercer paso, tercer punto, nosotros vamos a recibir los beneficios. Pero nadie puede empezar por los beneficios y después dar resultados y después ser lleno. Es al revés. Primero viene la llenura del Espíritu Santo. Número 2, esa llenura va a producir en nosotros resultados y esos resultados van a proveernos beneficios.
¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay un orden divino en que muchas personas deben de entender para que las cosas comiencen a producir de otra manera. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos como cosa primordial? La llenura de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso, repito, no tiene que ver con un momento, no tiene que ver con una ocasión, no tiene que ver con algo momentáneo, repentino o extranatural. Aquello tiene que ver con un verdadero encuentro personal con Dios. Eso va a producir de inmediato, que usted sea lleno. Entonces Dios sopla a las narices de Adán y lo llena de vida, porque dice que inmediatamente Adán dejó de ser un muñeco de barro y comenzó a ser un ser viviente. Entonces Adán fue un ser viviente. Significa que el Espíritu o la llenura de Dios va a traer vida a una persona. Lo segundo que revela el libro de los Hechos es que todos estaban buscando, todos tenían un mismo propósito, y el Espíritu Santo descendió a aquel aposento alto, y todos los que estaban presentes, unánimes y juntos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto tiene obviamente algo muy revelador para nosotros. Dios primero pretende, anhela y quiere llenarnos, obviamente siempre y cuando lo busquemos. ¿Cómo fue que los del aposento alto, los 120, fueron llenos? ¿Cómo fue la manera? ¿Cómo fue el secreto? ¿Cuál fue la clave? Es que ellos estaban juntos, estaban unánimes y tenían el mismo propósito. Ellos estaban reunidos, ¿para qué? Para que la palabra, la promesa de Jesucristo sobre ellos se cumpliera. Cristo les dijo: quédense en Jerusalén, no se muevan de allí, hasta que les sea enviado el Espíritu Santo, el Consolador, quien los iba a llevar a toda verdad. Ellos creyeron en esa palabra, por lo tanto obedecieron a esa palabra y estaban buscando en oración y adoración a que esa promesa se cumpliera. Cuando llegó el momento, el cairo de Dios, que eso tenía que suceder, ellos fueron encontrados por el Espíritu Santo, buscándolo, anhelándolo y adorándolo. Eso produjo que el Espíritu Santo venga a ellos, pero los llenara. Entonces, ¿qué pasó cuando los discípulos y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo? Su vida nunca más fue la misma. Entonces, lo primero que una llenura garantiza es un cambio y una transformación total de la vida de una persona. Esa transformación total inmediatamente va a producir que esa persona dé resultados, haga cambios, esa persona sea fructífera, productiva. Y cuando esa persona da resultados, es fructífera y es productiva, entonces los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios van a ser en sobremanera. Dice la lección: Dios no solo hizo al hombre solo porque se le ocurrió, sino que tenía un plan perfecto para él. ¿Cuál era ese plan? Que tuviera dominio sobre la tierra y los animales. Ahora bien, Dios mismo sabía que para que Adán pudiera cumplir ese plan, tenía que ser lleno de la presencia de Dios mismo, y recordemos que en ese mismo tiempo no había pecado, no había tentaciones, no había distracciones, pero había un plan que desarrollar. O sea, el derramamiento o la llenura del Espíritu Santo no vino por causa, o sea, para empoderar a Adán en contra de pecado, en contra de tentaciones o en contra de cosas que hoy nosotros convivimos o sufrimos o somos violentados. El Espíritu Santo llenó a Adán para que Adán pueda desarrollar y cumplir un plan al que nosotros o usted le llamaremos propósito. Nadie puede desarrollar el propósito eterno o el propósito divino en su propia vida si primero no está lleno del Espíritu Santo. Y aquí tenemos nosotros que muy obvia o sencillamente destacar que si una persona no está llena del Espíritu Santo, estará llena de las cosas naturales, de las cosas carnales y las cosas de este mundo. No hay una tercera llenura. O estamos llenos de la presencia de Dios, o estamos llenos de nosotros mismos, de lo natural, de lo pecaminoso, de lo que se pervierte, de lo que se tuerce, de lo que no es seguro. Entonces, nosotros definimos de qué estamos llenos conforme nosotros definimos qué es lo que buscamos a diario en nuestra vida. Dice por aquí: cuanto más en este tiempo en el que ahora vivimos rodeados de tantas tentaciones. Si Adán ocupó ser lleno de la presencia de Dios y Dios mismo tuvo que soplar su vida en él, entonces esa es la idea de Dios: bendecirnos
con el soplo de su presencia. Pues si su primer hombre fue lleno, hoy tú y yo debemos ser llenos de su presencia, o llenos con su presencia. No olvidando que usted y yo nacimos para triunfar, para ser y vivir libres, para fructificar, para multiplicar y para ser llenos en la vida. Gloria a Dios por su soplo de bendición. Definamos lo siguiente, por favor. Fuimos creados y lo primero que recibimos de parte de Dios es una llenura. Cuando vino el Espíritu Santo dejó de estar por sobre las personas y fue introducido dentro de las personas mediante una llenura. La Biblia dice que estaban todos esperando que la promesa se cumpliera y la Biblia revela que todos fueron llenos por medio del Espíritu Santo. Esto indica algo, hay una necesidad y hay una revelación en la llenura. Toda persona, escuche por favor y grábese esto, toda persona que anhela desarrollar su llamado, desarrollar su propósito, llegar al cielo el día de mañana y decirle a Dios, aquí traigo todos los talentos, los dones y el ministerio multiplicado. Todo lo he hecho conforme me lo has dicho, conforme me lo has pedido o conforme me lo has demandado. Para que una persona, cualquiera de usted o yo, logremos hacer eso, vamos en la tierra a necesitar una llenura del Espíritu Santo. Y no es difícil, escuche, no es difícil ser lleno del Espíritu Santo porque usted y yo fuimos hechos, creados y hechos para ser llenos. O sea, que una llenura del Espíritu Santo no es algo antagónico o no es algo extraño a la confección del ser humano. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo va a venir obviamente primero a nuestro espíritu. Usted y yo somos un espíritu que vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Entonces, la primera parte que va a afectar aquella llenura es a nuestro espíritu, va a transformar y sanar nuestra alma y aún va a afectar nuestro cuerpo. Entonces, nosotros sí calificamos, y quiero que lo apunte o lo grabe, nosotros sí calificamos, cualquier ser humano califica para una llenura con el Espíritu Santo. Entonces, todos calificamos para buscar a Dios, todos calificamos para encontrar a Dios y todos calificamos para que Dios se manifieste hacia nuestra vida. Entonces, Dios quiere llenarnos. Si sopló aliento de vida en las narices de Adán y le dio vida, lo hizo un ser viviente y después manifestó su promesa, cumplió su palabra, enviando al Espíritu Santo y llenando a todos los que estaban en búsqueda. Eso indica que en nuestros tiempos, en estos años, usted y yo tenemos la prioridad y la bendición y el calificar de poder ser llenos de la presencia en nuestra vida del Espíritu Santo. Usted y yo sí calificamos para el Espíritu Santo. Así que alguien me diga amén, porque nosotros estamos formados, hechos, diseñados para ser llenos de la palabra de Dios, pero también llenos del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver los versículos para meditar en la bendición de la llenura. Dice lo siguiente, Éxodo capítulo 30, versículo 34, dice lo siguiente: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Escuche esto, aquí volvemos a encontrar una expresión por una acción de Dios, una expresión de llenura. Dice que la gloria de Dios, de la gloria de Jehová, llenó el tabernáculo. Significa que muchas de las cosas que Dios da, muchas de las cosas que Dios hace, muchas de las cosas que Dios imparte, lo hace para llenar. Su gloria llena, su poder llena, su Espíritu Santo llena. Esa es la idea y la manera en que Dios dimensiona lo que Él nos da a nosotros y lo que Él quiere hacer en nosotros. O sea, si Él nos va a bendecir en cualquier ámbito de nuestra vida, Dios lo va a hacer para llenar ese ámbito o llenar esa área de nuestra vida con su presencia o con lo que nosotros le hayamos pedido o con lo que Él nos esté dando. Todo lo que Dios provea o dé a nosotros sus hijos es para llenarnos de aquello. Segundo versículo, Éxodo capítulo 28, versículo 3 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Escuche la indicación de Dios y cómo Dios se refiere para una acción. Dice, y tú hablarás, dice, a todos los sabios de corazón. Y la palabra corazón
en la Biblia se traduce como espíritu, o sea, todos los sabios en espíritu, dice a quienes yo he llenado de sabiduría. O sea que si Dios a alguien le va a proveer de sabiduría, lo va a hacer para llenarlo de tal cosa. No sé si alguien me está entendiendo. O sea, Dios no va a dar una sabiduría limitada. Si Dios imparte o Dios da sabiduría, Dios la va a dar en abundancia. Porque cuando Dios da, Dios está buscando llenar ese ámbito o esa área de nuestra vida a la que nosotros consideramos falta o a la que nosotros consideramos literalmente vacía. Por eso, o nosotros o estamos llenos de Dios o estamos vacíos de Dios. No hay un término medio. Esto revela que Dios o Dios llena o nosotros estamos completamente vacíos. No es que estamos a medio tanque, no es que estamos a la mitad de la gasolina del tanque del carro, espiritual por llamarlo así. O estamos llenos de Dios o estamos completamente vacíos. Dios no da porciones. Nosotros, como estamos acostumbrados a los asuntos de nuestra vida o a los asuntos de la manera en que nosotros medimos las cosas, nosotros pensamos o creemos que Dios da proporciones. Señor, bendíceme tantito. Señor, prospérame un poquito. Señor, sáname tantito nomás. No, o Dios o sana o no sana, prospera o no prospera, llena o estamos vacíos. Ahí no hay término medio para Dios al momento en que Él da algo. En este caso, la instrucción es, tú le vas a hablar a los sabios de corazón, a los sabios de espíritu, y Dios dice, a quienes yo he llenado de sabiduría. O sea que esa gente era sabia. ¿Por qué? Porque Dios los había llenado completamente de sabiduría. Muy bien, tercer versículo que tenemos para meditar. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 6, dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Escuche esto. Si vemos la intención, el corazón de Dios al momento de hacer, decir o dar algo, vamos a encontrar en Dios de que su manera de hacerlo, su manera de dar, su manera de hacer o su manera de hablar tiene que ver con llenura. Diga conmigo, llenura. Entonces, la intención y la mente de Dios piensa así: si yo voy a bendecir a alguien, lo voy a llenar de esa bendición, sea en lo espiritual, sea en los sentimientos o en el alma, o sea inclusive en lo físico, sea en lo material, en lo financiero, en el ámbito que fuere, en el ministerio o lo que sea. Si Dios va a hacer algo, va a ser para llenarnos. La pregunta es si nosotros estamos entendiendo la manera en que Dios está pensando en cómo hacer las cosas con nosotros. Porque si le estamos diciendo, Dios, dame solamente medido, dame para yo subsistir, o dame yo para poder avanzar, o dame solamente para yo poder hacer tal cosa, Dios dice, yo no tengo ese tipo de medidas. Entonces la manera de Dios, como Dios piensa, es distinta a la nuestra. Nosotros decimos, Dios, ayúdame a salir de este problema. Dios dice, yo no tengo para darte para ese problema, yo tengo para darte para toda la vida. O sea, si me vas a pedir, me tienes que pedir algo que llene el vacío, no que cubra solamente o tape solamente un agujerito. Ahí es donde nosotros nos equivocamos. Es ahí donde nosotros, en el buen sentido de la palabra, le fallamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que Dios va a hacer o va a responder o se va a mover en la medida en que nosotros pensamos, en que nosotros entendemos o en que nosotros vivimos. ¿Qué más dice? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está revelándole algo a los filipenses. Está hablando de suplir, está hablando de necesidades. Dice, mi Dios suplirá, dice todo conforme ¿qué? Dice todo lo que os falta conforme a su riqueza. No está hablando de las riquezas de la tierra, no está hablando de las probabilidades del dólar, no está hablando de las cuestiones comerciales o financieras de una nación, está hablando de las riquezas que están en gloria. Las riquezas que están en gloria son riquezas que están en la intimidad, riquezas que están en el buscar al Espíritu Santo, en las riquezas que están escondidas, en donde el famoso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las riquezas en Cristo Jesús no son riquezas visibles, son riquezas que se encuentran y se buscan en la intimidad con Él.
Empezamos la lección esta diciendo que debemos ir a buscar la presencia de Dios, buscar a Dios en persona para recibir sus beneficios. La búsqueda intensa de Dios y obviamente el encuentro sobrenatural con Él van a producir que nosotros encontremos las riquezas que Dios tiene escondidas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien, otro versículo más, Lucas capítulo 2, versículo 40 dice lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí volvemos a la palabra o al vocablo llenar o llenar. Significa, dice que se llenaba de sabiduría. Es que nosotros aquí hemos cometido un error, lo repito. Nosotros aquí nos hemos equivocado. Nosotros aquí tratamos de conseguir, y escuche bien esto, tratamos de conseguir bendiciones, compromisos, beneficios de Dios en nuestra medida, no en la medida de Dios. Entonces hemos estado orando, ayunando, pidiendo, quizás intercediendo, declarando cosas que son reales, lo hacemos con fe, lo hacemos con credibilidad, pero Dios no puede responder a aquello, por más espiritual que nos hayamos puesto, Dios no puede responder porque la medida es la incorrecta. Le estamos diciendo, Dios, tápame el agujero, o Dios, cubre esta necesidad. Pero si la Biblia dice que debemos de pedir, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el Padre os lo dará. Sí, pero ¿en qué forma y en qué medidas? Porque en el cielo no existen porciones, existen llenuras. Entonces, el ámbito en el que necesitemos que Dios se manifieste, Él solo se va a manifestar en llenura o no se manifiesta. O nos da en llenura, responde en llenura, o directamente Él no responde. Si alguien dice, Dios, yo quiero mejorar mi vida, yo quiero cambiar mi vida, no sé, yo quiero un bien material, una casa, un carro, un trabajo, lo que sea que le estemos pidiendo o necesitando. Dios es consciente, porque dice que Él, conforme a las riquezas, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero lo que Él sabe es que no entendemos cómo es que Él da, que es muy distinto a como nosotros pedimos. Y Él dice, si yo te voy a dar algo, imagínese algo rápido, piensa en algo rápido, lo que sea. Eso que usted piensa, para que Dios lo dé, eso no puede venir a tu mano o a la mía, solamente para cubrir algo. Tiene que venir para llenarlo. Y hemos estado años cometiendo el error en la oración, en los ayunos, en el estudio de la palabra inclusive, y aún en nuestra vida cristiana, esperando que Dios, escuche lo que voy a decir y espero no ofender a nadie, bueno, aún en los que están por internet. Hemos estado esperando que Dios sea como los políticos, o que Dios sea como alguien que tiene y reparte. Doy para el momento, para la ocasión, y no establezco compromiso. Una o dos o tres veces y me voy, ya no hay más relación alguna. Dios no trabaja así, por eso es que Dios no responde a ese tipo de oraciones por más fe, confianza o espiritual que esté hecho aquello. Dios va a responder a la llenura. O sea, si entendemos que si Dios nos va a dar algo, lo va a hacer para llenarnos de eso, entonces aquello se va a desatar. Y una de las cosas, hoy yo estaba leyendo un poquito esta lección y entendía en el Espíritu que el Señor decía lo siguiente: háblales que hay muchas cosas de las que se tienen que arrepentir y no son literalmente pecados. No quiero hablar de pecados, si usted tiene pecado tiene que arrepentirse, pero lo que voy es que nos tenemos que arrepentir por la manera de pedir y por la manera de creer. Nosotros creemos en porciones, por eso no recibimos nada. La manera de Dios de dar es llenando no solo un vacío interior, porque eso lo va a cubrir la presencia de Dios, no un beneficio de Dios. Atención con esto. El vacío interior no lo llena el dinero, no lo llena los placeres del mundo, no lo llenan los bienes. Usted puede comprarse un carro por semana si quiere y eso no va a llenar su interior. Eso lo hace solamente la presencia manifiesta de Dios. Mientras una persona no sea llena de la presencia de Dios, por más beneficio que tenga y que pueda obtener en sus manos, nunca estará llena. Porque el diseño original interior no está hecho para los beneficios de Dios, está hecho para la presencia del Espíritu Santo de Dios.
Ahora, esa presencia llenando a dicha persona hace que disfrute todos los beneficios que ahora sí Dios le pueda dar o Dios le pueda proveer. Está mal tener, está mal anhelar, para nada. Todo lo contrario, usted anhela y pida todo lo que pueda y consiga todo lo que esté a su alcance. Pero lo principal es que usted esté lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque usted le van a poner dinero o lo que sea en su mano y nunca estará satisfecho, nunca estará lleno, nunca estará realizado. ¿Por qué? Porque está vacío de la presencia del mismo que sopló viento o sopló aliento en el original cuando Adán solamente era un muñeco. ¿Por qué tantas personas están batallando con eso? ¿Por qué tantas personas reciben cosas materiales y no son satisfechas? ¿Por qué tantas personas tienen cosas, aún riqueza en países como estos, a los que Dios ha bendecido tanto? Hay gente que tiene mucha cosa, pero no está satisfecha. Y una cosa trata de que otra sea la mejor y cada vez se endeuda más o cada vez se encharca o cada vez se complica más la vida. ¿Por qué? Porque nada de todo eso lo puede llenar solo la presencia de Dios. Ahora, cuando la presencia de Dios le llena, lo demás es un beneficio, es una bendición o es una recompensa. Página 41, vamos terminando esta primera lección. Dice, declaro que mi vida nunca más estará vacía, porque al Espíritu Santo no se lo compra con dinero, no es un gasto o inversión que usted tenga que hacer. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona y Él va a responder y Él va a llenar a quien le busque. ¿Cómo buscamos al Espíritu Santo? Hay muchas maneras. La primera es tener hambre y sed de Él, de un encuentro verdadero, no de un beneficio. ¿Cuántas personas han ido en oración? Hay que ser sincero. ¿Cuántas personas han hecho ayunos? ¿Cuántas personas han intercedido, me imagino, no sé, hecho guerra espiritual y cuánta cosa, buscando solo un beneficio de Dios, pero no su llenura? Buscando un milagro, pero no su llenura. Y no está mal, no digo que esté mal, pero no es lo principal para encontrarnos con Él. Porque ¿qué sentido tiene estar lleno de milagros, pero vacío de Él? ¿Qué sentido tiene estar lleno de dinero y vacío de Él? ¿Qué sentido tiene estar lleno de bendiciones, pero vacío de Él? La bendición no nos sostiene. Escuche, la bendición o la provisión o el beneficio no nos sostiene en el día malo. No nos sostiene en el día de enfermedad, no nos sostiene en el día cuando falta el trabajo, no nos sostiene en el día cuando las cosas están difíciles. Lo que nos sostiene es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, la presencia dentro de nosotros nos hace fuertes y sólidos para cualquier situación. Es más, alguien que tiene la presencia, la llenura del Espíritu Santo de Dios, va a hablar nuevas lenguas, va a haber visiones, va a estar activa en los dones, va a hacer todo lo que Dios le llamó a hacer porque va a empezar a dar resultados. Y después de esos resultados va a empezar a obtener beneficios. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser transformada por medio del poder de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios al primer lugar, o la presencia del Espíritu Santo al primer lugar donde nos va a llevar, no es a la iglesia, es a la palabra. La presencia de Dios al primer lugar donde lleva a un hijo de Dios es a la palabra. Porque la presencia manifiesta llenando el ser interior de una persona, lo primero que provoca es hambre por la revelación de la palabra. Amén, hasta aquí. Entonces, declare conmigo, declaro que mi vida nunca más estará vacía. Declaro que mi vida será y es llena del Espíritu Santo. Declaro que mi vida será llena de la comunión de Dios. Declaro que mi vida será llena de amor. Declaro que mi vida será llena de prosperidad. Declaro que nací para triunfar y ser lleno de la misma presencia de Dios. Antes de pasar a la próxima lección, escuche esto. Definamos rápido nuestro diseño, ahora sí, interior, espíritu y alma. Escuche, nuestro diseño interior tiene la medida de la presencia de Dios. Nadie podrá llenar esa medida más que la pura presencia de Dios. Dios no metió por las narices a Adán otra cosa al momento de hacerlo un ser viviente más que su propio Espíritu Santo. Adán, en cuanto, escuche y no confunda, en cuanto a lo interior, Adán no necesitó más que el poder del Espíritu Santo, interiormente hablando. Entonces, cuando alguien tiene la presencia de Dios interiormente y esa persona está llena del Espíritu Santo, lo demás es puro beneficio, no es primordial.
Cuando una persona tiene todo lo otro como primera cosa, como primordial, cuando una de las otras cosas le falta, ya está incompleto. Ya está triste, ya está amargado, ya está depresivo, ya quiere dejar, ya quiere salir, ya quiere hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque su prioridad no es lo que realmente llena su propia vida, no es el Espíritu Santo, son los beneficios. Repito, no hay nada malo en los beneficios de Dios. Todas las promesas, según los que saben, dice que hay más de 3,000 promesas escritas en la Biblia. Usted puede tener 3,001 promesa manifiesta sobre su vida, pero si no tiene el Espíritu Santo, usted está vacío. Aunque tenga toda la Biblia a su favor, usted está vacío del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Provocar la llenura, buscar la llenura, porque la llenura va a desatar todo tipo y toda clase de bendición para nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Muy bien, pasamos a la lección número 3, página 43, por favor. Esperamos que los que están en línea puedan estar siendo bendecidos, edificados y deseo de corazón que estén siendo alimentados también mediante estas lecciones y esta palabra. Muy bien, espero algún tipo de comentarios vía internet. Muy bien, lección número 3, página 43, y vamos a ver el mismo versículo porque vamos a continuar usando el otro vocablo u otra palabra, otro verbo que aparece en este versículo 28 de Génesis 1. Ahora vamos a ver el poder de la bendición y el sojuzgar. Escuche esto, el poder de la bendición y el sojuzgar. Voy a volver a leer el versículo bíblico. Y los bendijo Dios. O sea que el hombre y la mujer empezaron su vida y empezaron su matrimonio bajo una bendición de Dios. Y les dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Significa, estos verbos, nadie puede multiplicarse, nadie puede fructificar, nadie puede llenar, nadie puede sojuzgar si primero no entiende que tiene la bendición de Dios sobre su vida. Dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra sojuzgar en hebreo es kabash y significa conquistar, someter, sujetar y gobernar. Definimos otra vez la palabra en el original. La palabra sojuzgar en el hebreo es kabash y significa conquistar, someter, sujetar y gobernar. Observa el juego de palabras que salen de este solo versículo. Dios nos creó para que su misma presencia estuvieran con nosotros y pudiéramos bendecir a los demás con el poder de la fructificación, siendo así bendecidos con la multiplicación y llenos de la gloria de Dios para ejercer poder y dominio. Escuche esto. O sea que la intención de Dios, escuche, la intención de Dios es que nosotros fructifiquemos, nosotros nos multipliquemos, esto lo vimos la semana pasada, y nosotros con esa bendición, fructificación y multiplicación, nosotros podamos bendecir a otros. Vamos a fructificar y vamos a multiplicarnos en los 3 ámbitos principales de un ser humano. Nos fructificamos y multiplicamos en lo natural, dando hijos, nietos y la familia crece. Nos fructificamos y nos multiplicamos en el alma. Nosotros somos sanados, somos perdonados, cambiamos nuestra voluntad, cambiamos nuestro estilo de vida, cambiamos nuestras formas de ver a los demás. Ya lo que antes nos afectaba ahora no nos afecta, lo que antes nos ataba ya estamos libres de eso, lo que antes nos enfermaba ahora ya estamos sanos de eso. Y fructificamos y nos multiplicamos en el mundo espiritual, en los dones, en talentos, en ministerio, en asignaciones y en todo aquello que Dios nos haya dado o Dios haya hecho de nuestras propias personas. Entonces, en los 3 ámbitos principales del ser humano, nosotros tenemos la bendición de Dios para fructificarnos, para multiplicarnos, para llenar y para sojuzgar. Hoy en día hemos perdido el dominio y la autoridad en nuestro territorio. Hemos perdido el poder de conquista. Sin embargo, ha llegado el tiempo de cambiar las cosas. Usted nació como un conquistador sobrenatural. Recordemos que Dios sopló espíritu y en ese espíritu no solo venía la vida, sino también vino poder. Dios le dio poder
a Adán y a Eva desde un inicio. Dice, usted nació como un conquistador sobrenatural. En la Biblia se mencionan tantas especies de animales, animales terrestres, animales acuáticos y animales aéreos. Dios en toda la Biblia solo utilizó dos animales para que lo representaran a él. El primero es el león y el segundo es el águila. Ponga atención a esto. Primero, el león no es el animal más fuerte, no es el animal más grande, no es el animal más poderoso de la selva o hábitat natural. Entonces, ¿qué es lo que al león lo hace especial? Que el león, siendo pequeño, en lo primero que piensa es: soy un rey, soy un conquistador, nací para sojuzgar mi territorio. Note esto, la mentalidad del león es gobernar. Nosotros debemos tener esa misma mentalidad de gobernar. Cuando el león ve venir a un elefante tan grande, tan poderoso, tan impresionante, lejos de asustarse el león, piensa en comida. Él no se amedrenta ni se intimida, porque la mentalidad del león es gobierno. Nosotros debiéramos de ver el mundo y a nuestra ciudad diferente, recordando que Dios nos llamó a gobernar. O sea, que la óptica de una persona puede ser muy distinta una de otra por causa de su manera de pensar y manera de conocer los principios del reino. Una cosa es lo que vemos bajo la óptica o la lupa natural, y otra muy distinta a lo que vemos bajo la lupa revelacional. Entonces, aquí pone el ejemplo de que Dios se compara en la Biblia, Dios en persona, no está hablando de Jesucristo, está hablando de Dios como persona. Dios se compara con dos animales en la Biblia. El primero es el león. Y es cierto, decimos que el león es o se dice que el león es el animal, el rey de la selva, es el animal más feroz, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es el más grande y no es el más violento en realidad. Sin embargo, la manera en que el león manifiesta su instinto y manifiesta sus características tiene que ver con gobierno. Cuando ese animal entra, otros animales más pequeños o más grandes que él, como quien dice, se cuadran o temen a la presencia de un león. ¿Por qué? Porque él porta gobierno. Entonces nosotros, los hijos de Dios, dice aquí que nacimos o fuimos hechos y creados como conquistadores sobrenaturales. Nosotros, por el pecado, no tenemos mentalidad de gobierno, tenemos mentalidad de esclavitud. Y créame que no solo una persona se esclaviza a un pecado o se esclaviza al resultado o a la consecuencia del pecado. La gente se esclaviza a todo aquello que no logra vencer, siendo que tiene dentro de sí mismo dos cosas principales. Número uno, la bendición, y número dos, el carácter de Cristo. Pero sin embargo, nuestra actitud normal, cotidiana, común, no es gobernar, es estar esclavos. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar, primero dijimos en la lección pasada, no es de llenura, y mucho menos ahora es de sojuzgar. Sojuzgar es gobernar. No es creerse alguien o creerse algo para gobernar. Significa, o mejor dicho, tiene que ser con que somos hijos de Dios. No nos creemos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, y en esa definición de identidad nosotros tenemos el poder para gobernar. Si nosotros no podemos gobernar el territorio o un territorio asignado, significa que tampoco hemos podido gobernar todavía nuestra propia vida. Una persona que no puede gobernar su vida difícilmente pueda gobernar un territorio asignado, o sea, pequeño, mediano, grande o mega. No lo podrá gobernar si primero no puede sojuzgar y gobernar su propia vida. Seguimos leyendo la lección. Al león se lo llama el rey de la selva. La Biblia dice que Dios es rey de reyes y señor de señores. Siempre la mentalidad de Dios es y ha sido que el hombre y el ser humano gobierne. Escuche esto. Desde el inicio, desde el Génesis, al momento que Dios, y quiero que preste mucha atención aún los que están por el internet, desde el Génesis, desde el inicio de la creación, cuando Dios lo bendice al hombre,
Que no nomás dijo Dios te bendiga o yo te bendigo, no fue eso. Cuando Dios le suelta el poder de la bendición a la creación, a Adán y a Eva, en ese paquete, en ese combo, Dios introduce el poder de gobernar, o en este caso la palabra sojuzgar. O sea que en nosotros, en nuestro diseño original, ya viene incluido el chip, ya viene incluida la memoria para gobernar. Pero ¿qué hace el pecado? Como el pecado no nos permite gobernarnos a nosotros mismos, por el pecado nosotros queremos gobernar a otro. Queremos controlar a otro. Queremos manipular a otro. Queremos, como dicen en tierras mexicanas, quieren mangonear a alguien. ¿Por qué motivo? Porque el pecado produjo que a sí mismo no se pueda gobernar. Entonces, cuando vemos a una persona intentando gobernar, en el mal sentido de la palabra, a otra, esto revela que no puede gobernarse a sí mismo por causa del pecado en su vida. Dice, narra la Biblia, que se levantó un gigante llamado Goliat para amenazar al pueblo de Dios. En ese momento estaba fungiendo como rey un hombre llamado Saúl. Pero este rey tenía mucho miedo, al igual que el pueblo de Israel, estaba atemorizado por aquel gigante. Así que estaban todos escondidos en cuevas y de repente el muchachito llamado David, con tan solo 17 años de edad, decidió enfrentarse al gigante. El rey del ejército de Israel y todo el pueblo veían un enorme guerrero imponente en su contra. Sin embargo, cuando David lo vio, él pensó la misma manera de un león. Esta es mi oportunidad de demostrarle al hombre el potencial que hay dentro de mí. El león dijo comida, David dijo mi oportunidad para gobernar. David sabía que si mataba al gigante podía ser reconocido como un aspirante al trono de Israel. Hoy en día podemos empezar a gobernar sobre la tierra. Usted no fue creado para ser cola, usted fue creado para ser cabeza. Y la cabeza siempre gobierna. Pero escuche, quiero hacer hincapié en los 5 o 6 minutos que nos quedan. Escuche esto. Nadie puede gobernar, sojuzgar nada si primero no lo hace consigo mismo. Nadie puede controlar algo si primero no se controla a sí mismo, a lo cual la Biblia y en las palabras comunes denominamos sentido común o dominio propio. Si alguien no tiene sentido común, mucho menos tiene dominio propio. Y el dominio propio en la dimensión espiritual es exageradamente necesario. Porque quien tiene dominio propio ha aprendido y ha logrado vencerse a sí mismo, por lo tanto ha logrado gobernarse a sí mismo. Una persona que sabe gobernarse a sí mismo jamás tendrá la intención de manipular a alguien. Porque sabe lo que cuesta gobernarse a sí mismo. Una persona que no se puede gobernar a sí mismo, que no tiene dominio propio, que ha perdido el sentido común, esa persona siempre estará buscando manipular, gobernar de muchas maneras a otros, en especial los que le rodean de más cerca. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el pecado adentro de sí mismo todavía le gobierna y ella o él no pueden pelear contra aquello. Entonces, dice aquí, versículos para meditar en la bendición de sojuzgar. Y quiero hacer hincapié en lo siguiente, antes de entrar a las declaraciones. Hay una realidad que nosotros necesitamos entender o necesitamos reflexionar. ¿Qué tanto estamos dispuestos a renunciar? ¿Qué tanto estamos dispuestos a doblegar para nosotros aprender a tener dominio propio? Porque una persona, y aquí va la piedra de la noche, por decir así, si una persona no puede gobernarse a sí mismo, tampoco podrá ser un portador de las bendiciones de llenura de Dios. Porque como no tiene dominio propio, no puede gobernarse a sí mismo, todo lo que le pongan en la mano lo va a perder. Todo lo que le pongan en la mano lo va a mal administrar. Todo lo que Dios le provee o todo lo que Dios le dé, le entregue, le confíe, le revele, lo que sea, lo va a terminar perdiendo. Se le va a ir entre los dedos de la mano como agua. ¿Por qué motivo? Porque no puede gobernar su vida. Entonces la bendición va a venir porque es una promesa bíblica.
Aquí vemos a Dios soltando una palabra de bendición sobre Adán y sobre Eva. Significa que eso va a suceder. Eso sí está destinado, formado y creado para nosotros. Pero no lo podemos sostener. Por eso es que hay cientos de cristianos en el mundo entero que viven bendiciones ocasionales, circunstanciales, de vez en cuando. Pareciera que tienen una agenda marcada de vez en cuando, las bendiciones con fecha, con hora, pero no son continuas, no tienen un fluir de bendición. Y ojo, la palabra bendición no solamente engloba o abarca las cuestiones financieras. La bendición es el bienestar, la salud, el matrimonio, la familia, los hijos, el dinero, el trabajo, el ministerio, los dones, las amistades. Todo es una bendición. ¿Por qué aquello se escapa? ¿Por qué aquello no se puede contener? Porque la persona no tiene dominio propio. Una persona sin dominio propio es una persona que está batallando en un área de su vida, espíritu, alma o cuerpo, está batallando con pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Señor, arrepentirnos de aquello y buscar la presencia poderosa y manifiesta de Dios. Entonces, cuando buscamos esa presencia, cuando buscamos la persona de Dios, entonces después van a venir los beneficios. ¿Cómo van a venir los beneficios? ¿Cómo van a llegar los beneficios? Cuando alguien tenga dominio propio, cuando alguien sepa que tiene que ser lleno y no ayudado, sino lleno. Y segundo, cuando aprenda a gobernar. La Biblia está llena de ejemplos de gobierno. Cristo ha dado ejemplos de gobierno. Los profetas hablaron cuestiones de gobierno. Los apóstoles revelaron, en especial el apóstol Pablo, reveló mucho sobre gobierno. Entonces nosotros es donde tenemos que hacer una modificación o tenemos que cambiar un chip. ¿Dónde? En nuestra manera de pensar. Tanto en ser llenos, segundo, como en nosotros tener la actitud, la conducta o ese perfil para nosotros gobernar. Yo quiero invitarlo en esta noche a que usted gobierne su propia vida primero. Muchas personas pueden decir, pero pastor, nuestra vida la tiene que gobernar Dios. Claro que la tiene que gobernar Dios, pero si nosotros no buscamos la presencia de Dios, no tenemos una vida de oración, difícilmente Dios pueda gobernar nuestra vida. Y para tener una vida de oración y para tener una llenura del Espíritu Santo continua, hay que saber gobernar. Porque si uno no gobierna las decisiones, los horarios, el cansancio, las comodidades y cuántas cosas que engloban nuestra vida, difícilmente podamos buscar la presencia de Dios. Amén. Muy bien, vamos terminando. Declaramos lo siguiente. Dice, declaro que conquisto mis sueños. Declaro que conquisto mis metas. Repítalo conmigo. Declaro que conquisto mis sueños. Declaro que conquisto mis metas. Declaro que conquisto mi matrimonio. Declaro que conquisto a mis hijos. Declaro que conquisto mi territorio. Declaro que conquisto mis estudios. Declaro que conquisto lo que se ponga en mi mente. Declaro que conquisto las naciones de la tierra. Declaro que conquisto, que soy un conquistador. Hoy derroto los gigantes que están en mi contra y empiezo a gobernar en el poder de Dios. Así que definamos, estamos terminando, definamos. Número 1, la primera cosa que vimos, llenar. Todo tiene que ser lleno. Si Dios va a dar algo, lo va a dar para llenar. Segundo, sojuzgar. Dios nos ha dado autoridad para gobernar. Si los cristianos gobernaran su vida, estaríamos gobernando este planeta.